La película La Pasión de Cristo no fue una película normal, porque lo que ocurrió durante su rodaje no se puede explicar fácilmente. Actores que terminaron heridos de verdad, accidentes que se repitieron más de una vez, un protagonista que estuvo al borde de la muerte mientras interpretaba el mayor sacrificio de la historia. Pero lo más inquietante no fue el dolor físico, fue lo que muchos comenzaron a sentir en el set. Una presencia, una atmósfera extraña, como si aquello no fuera solo una actuación, como si algo más estuviera ocurriendo. Y mientras el mundo veía una película, quienes estaban ahí aseguran que vivieron algo que los marcó para siempre. Porque esta no es solo la historia de una producción, es la historia de lo que pasó cuando intentaron recrear uno de los momentos más sagrados de la humanidad. Y nada salió como esperaban. Nadie muere por una mentira, pero en un rodaje, el dolor fue tan real que quienes estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿era esto solo una película o algo mucho más grande? Un actor fue alcanzado por un rayo, no una vez, sino dos en el mismo lugar, en el mismo minuto. 10 accidentes más ocurrieron, huesos rotos, heridas abiertas, algunos incluso maldijeron su destino. El director fue humillado, cancelado y destruido públicamente, y aún así, la historia no terminó ahí. 20 años después, el hombre que lo perdió todo regresó con una promesa inquietante: revelar lo que ocurrió entre la cruz y el amanecer. Para entender cómo se llegó hasta aquí, debemos retroceder mucho antes de los rayos, del dolor y de los milagros, al momento en que un hombre lo tenía todo y por dentro no tenía nada. A finales de los años 90, Mel Gibson era intocable, héroe de Hollywood, ganador del Oscar, pero por dentro, consumido por la desesperación. Confesaría años después que no quería vivir, que veía cómo destruía todo a su alrededor. Ni la fama ni el dinero, nada podía salvarlo, hasta que ocurrió algo escalofriante, una intervención divina. Una noche, roto y desesperado, cayó de rodillas y comenzó a orar. Abrió una Biblia casi olvidada y algo se rompió dentro de él. Tomó la decisión más arriesgada de su vida. Financiaría la película con su propio dinero. Vendió propiedades, arriesgó su fortuna, no por éxito, sino por redención. Esta no era una película que quería hacer, era una que tenía que hacer, diría años después. Durante meses buscó al protagonista ideal, hasta que apareció Jim Caviezel, un actor reservado, de mirada profunda, criado en la fe católica, pero no una celebridad. Gibson lo invitó a su casa. Lo que debía durar minutos se extendió por horas. Hablaron de culpa, de oscuridad, de sacrificio y de lo que significa entregar la vida por algo más grande. Antes de despedirse, Gibson lanzó una advertencia brutal: si aceptas este papel, puede que nunca vuelvas a trabajar en Hollywood. Hubo un silencio largo. Caviezel respondió: cada uno de nosotros tiene su propia cruz. La cargamos o quedamos aplastados por ella. Él acababa de cumplir 33 años y sus iniciales eran JC. No lo dijeron en voz alta, pero ambos lo sintieron. Aquella elección no parecía coincidencia. Desde ese momento, su compromiso fue total. Rezaba antes de cada jornada, asistía a misa diaria, meditaba los evangelios, entrenaba su cuerpo para el dolor que vendría. Sabía que lo que venía no sería cómodo, y aún así, nada lo preparó para lo que estaba a punto de suceder. El rodaje comenzó en las antiguas tierras de Matera, Italia, un lugar elegido por su parecido con la Jerusalén del siglo I. Al principio, todo parecía normal, pero poco a poco algo empezó a cambiar. El clima se volvió impredecible,
Silencios extraños caían sobre el set. Ráfagas de viento aparecían sin aviso. Algunos miembros del equipo hablaban de una sensación difícil de explicar, como si el ambiente estuviera cargado. Y entonces ocurrió el primer evento imposible. Mientras rodaban una escena del Sermón del Monte, una luz blanca desgarró el cielo. Un rayo cayó directamente sobre Caviezel. El estallido fue ensordecedor. Las cámaras se apagaron, los técnicos gritaron. Por un instante, todo quedó suspendido en un silencio antinatural. Cuando un asistente corrió a ayudarlo, un segundo rayo cayó en el mismo lugar. Ambos sobrevivieron. Los paramédicos no podían explicarlo. Desde ese día, nadie volvió a mirar el rodaje de la misma forma. Cada mañana comenzaba en silencio. Algunos se santiguaban antes de encender las cámaras, otros rezaban en voz baja. Incluso quienes no creían en nada sentían que algo había cambiado. Mel Gibson no dio explicaciones, solo ordenó continuar. Llegó entonces el momento más temido, la flagelación. Gibson quería realismo absoluto. No buscaba impacto visual, buscaba verdad. Para proteger a Caviezel, colocaron un madero detrás de su espalda, pero el látigo falló. La punta metálica voló y se clavó directamente en la espalda del actor. El grito que escuchas en la película no era actuación, era dolor real. Caviezel quedó sin aire, el cuerpo entró en shock. El equipo quería detener todo, pero él dijo: «Continúen, no quiero que esto se pierda». Cada paso, cada gesto de dolor era auténtico. El invierno llegó. Cristo no bajó de la cruz, y él tampoco. Días después desarrolló neumonía doble, hipotermia severa, y el maquillaje debía cubrir heridas reales y falsas. No había dobles, no había trucos, solo sufrimiento auténtico. Después del rayo, el rodaje ya no era solo un trabajo. Se había convertido en algo que nadie se atrevía a nombrar. Cada mañana comenzaba en silencio. Algunos técnicos se santiguaban antes de encender las cámaras. Otros rezaban en voz baja. Incluso quienes no creían en nada sentían que algo había cambiado. Mel Gibson no dio explicaciones. Solo ordenó continuar. Sabía que si se detenían, jamás volverían a empezar. Y entonces llegó el momento más temido: la flagelación. Gibson no quería una escena impactante. Quería verdad. Para proteger a Jim Caviezel, el equipo colocó un soporte oculto detrás de su espalda. Todo estaba medido, cada movimiento calculado, hasta que dejó de estarlo. En una de las tomas, el ángulo falló. El látigo salió desviado, y lo que ocurrió después no estaba en el guión. La punta metálica atravesó el aire y se clavó directamente en la espalda del actor. El grito que se escucha en la película no es actuación, es dolor real. Caviezel perdió el aire. Su cuerpo entró en shock. El set quedó en silencio. Pensaron que había sido un accidente aislado, pero no lo fue. Volvió a suceder. Esta vez, el golpe abrió su piel en una línea profunda. La sangre que aparece en pantalla no es falsa. Esa herida sigue marcada en su cuerpo hasta hoy. El equipo quiso detener todo, pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Caviezel levantó la mirada y pidió que continuaran. No quería que se perdiera ese momento. Quería que el dolor quedara registrado. Desde ese instante, el rodaje cruzó una línea. Ya no era solo cine, era sufrimiento real. Días después, durante la escena en la que cargaba la cruz, el peso era insoportable. No era utilería ligera. Era madera real, pesada, brutal. En una caída, su hombro se dislocó. El golpe fue seco. El sonido, inconfundible. El equipo corrió a detener la escena, pero Gibson no gritó: «¡Corten!». Siguió grabando. Durante minutos, Caviezel continuó caminando, con el hombro fuera de su lugar,
Cada paso era dolor, cada gesto auténtico. No había actuación, era sufrimiento puro. Cuando finalmente terminó la escena, los médicos confirmaron la lesión. Le ofrecieron descanso, pero él regresó al día siguiente. Esa toma nunca fue repetida. Lo que se ve en pantalla es exactamente lo que ocurrió. A partir de ese momento, su cuerpo comenzó a fallar. El frío era extremo, las jornadas interminables y el límite entre la actuación y la realidad comenzó a desaparecer. A partir de ese momento, el rodaje dejó de sentirse como una película. Se había convertido en algo más, algo que nadie podía explicar, pero que todos podían sentir. Las escenas finales fueron las más difíciles. El frío era insoportable. El cuerpo de Jim Caviezel ya no respondía igual. El cansancio era extremo. Pero aún así, continuaron. La crucifixión no fue una actuación cómoda. Fue una prueba. El actor permaneció horas en la cruz, expuesto al viento, al dolor, al límite de su cuerpo. Cada respiración costaba. Cada movimiento dolía más que el anterior. Y en medio de ese sufrimiento, ocurrió algo que dejó a muchos sin palabras. Algunos aseguraron haber visto una figura, una presencia que no pertenecía al equipo. Otros hablaban de una luz extraña, apareciendo en momentos clave. No estaba en el guión, no estaba planeado, pero quedó grabado. Y aunque nadie pudo explicarlo con certeza, el ambiente en el set cambió por completo. Ya no había dudas. Aquello no era solo cine. Cuando finalmente todo terminó, no hubo celebración. No hubo aplausos, solo silencio. Un silencio pesado, como si todos supieran que habían vivido algo que los marcaría para siempre. Mel Gibson desapareció por un tiempo del foco público. La presión, las críticas y todo lo que rodeó la película lo llevaron a uno de los momentos más oscuros de su vida. Y Jim Caviezel nunca volvió a ser el mismo. Su cuerpo quedó con secuelas. Su carrera tomó otro rumbo. Pero él mismo lo ha dicho, que haber interpretado ese papel no fue solo un trabajo, fue una experiencia que transformó su vida. Hoy, cuando millones de personas ven La Pasión de Cristo, ven una historia poderosa, pero pocos conocen lo que ocurrió detrás. El dolor real, los accidentes, las cosas que nadie puede explicar. Y quizá por eso, esta película sigue incomodando, porque no se siente como una simple actuación. Se siente diferente, más intensa, más real, como si en algún punto la línea entre lo humano y lo divino se hubiera desvanecido. Y tal vez la verdadera pregunta no es qué pasó durante ese rodaje, sino esto: ¿qué ocurre cuando intentas representar algo que es más grande que tú? Si este tipo de historias te impactan y quieres seguir descubriendo lo que muchos no cuentan, suscríbete ahora mismo, porque aquí subimos videos todos los días. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite verlo. Y antes de irte, déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que todo esto fueron coincidencias? ¿O que realmente ocurrió algo más?